Nacido de un desesperado ultimátum para salvar su honra, el matrimonio forzado entre una pastora y un guerrero enemigo se convertiría en una legendaria historia de amor, capaz de unir a dos pueblos destinados a aniquilarse. El sol de Chihuahua era un martillo implacable, forjando la tierra seca en un yunque de polvo y roca. Fue en ese escenario de desolación que el destino de Ana, una pastora de apenas 17 años, se partió. Un paso en falso en una cañada escondida, el grito ahogado por la inmensidad, y su mundo se redujo al dolor punzante en el tobillo y a la humillación de sus ropas rasgadas, exponiendo su piel al sol y a una mirada que ella todavía no veía. El pánico, helado y agudo, cortaba el calor, no solo por la herida o la sed inminente, sino por una vulnerabilidad que en su mundo era una sentencia. Cada minuto de soledad era un grano más en el reloj de arena de su honra, y el silencio del desierto parecía susurrar presagios de una ruina mucho más profunda que la física, una mancha que ni el tiempo podría borrar. Él surgió como una aparición, un recorte en el paisaje que antes parecía vacío. Nakai, guerrero Chiricahua, se movía con la economía silenciosa de un depredador, su cuerpo un mapa de cicatrices y resiliencia. Sus ojos negros, profundos e indescifrables, barrieron la escena. La oveja descarriada, la muchacha caída, la piel blanca y vulnerable expuesta bajo los harapos. No sintió pena, solo la cautela fría de quien ve a un enemigo en su territorio. Una Nakaiye, una mexicana, parte del pueblo que había diezmado a su familia. Su primera inclinación fue la indiferencia, tal vez hasta un desprecio silencioso, dejarla para los buitres y para el sol. Pero algo en su postura, una mezcla de pavor y desafío, lo hizo detenerse. Él era la amenaza y, paradójicamente, la única presencia humana en leguas. El destino de ambos, en aquel instante, pendía del filo de una navaja. Mientras Nakai la observaba, la mente de Ana corría desbocada, un torbellino de preceptos religiosos y tradiciones inquebrantables. Las historias susurradas al pie del fuego sobre los apaches, los bárbaros, se materializaban en la figura silenciosa frente a ella, pero un miedo aún mayor, más antiguo y profundo, se sobreponía al terror de la muerte, el miedo a la deshonra. Ser vista así, en su desnudez forzada, era una mancha indeleble, un estigma que la marcaría para siempre a los ojos de su pueblo, de su familia, de Dios. Peor que la muerte era la vida de vergüenza que la esperaba. En un instante de claridad desesperada, forjada en el pánico y la doctrina, entendió que solo había una salida, una única y absurda tabla de salvación en su naufragio. Una regla arcaica, un código de honor que, en ese momento, era la única arma que poseía contra la aniquilación social que la aguardaba. Ignorando el dolor punzante que subía por su pierna, Ana se apoyó en los codos, el polvo pegándose a su piel húmeda de sudor. Sus ojos, chispeando con una mezcla de pavor y una determinación demencial, se fijaron en los de Nakai. Su voz salió temblorosa, pero cargada con el peso de una sentencia irrevocable. «¡Ya me viste desnuda!», exclamó, las palabras cortando el silencio del desierto. «Ahora tienes que casarte conmigo». La frase quedó suspendida en el aire caliente. Un desafío imposible, un concepto de otro universo. Para Nakai, aquello era el delirio de una moribunda. ¿Matrimonio? ¿Honra? Sus palabras eran el eco de un mundo cuyas reglas él despreciaba. Comprendía. Y no, el guerrero, habituado a reacciones de súplica u odio, fue paralizado por la audacia de aquella exigencia. La extraña enemiga no pedía por su vida, sino que lo encadenaba a ella con una lógica que, para él, era pura locura. Nakai permaneció en silencio por un largo momento, el sol golpeando su rostro impenetrable. Las leyes de su pueblo eran claras.
Un enemigo herido en su territorio era un peligro a ser neutralizado o una carga a ser abandonada. La prudencia y el odio ancestral por todo lo que era mexicano clamaban para que le diera la espalda, dejando que el desierto la reclamara. Sin embargo, las palabras de ella resonaban en su mente, no como una súplica, sino como una orden venida de un lugar de convicción absoluta. Matarla parecía simple, pero profanaría la extraña honra que ella había invocado. Abandonarla, ahora que ella lo había marcado con aquella exigencia, parecía un acto de cobardía. Sopesó el riesgo de llevarla consigo, la desconfianza, una boca extra que alimentar, la presencia de una enemiga en el corazón de su pueblo, contra el inexplicable impulso de atender a aquel desafío demencial. La decisión llegó sin palabras. Con un movimiento fluido y económico, Nakai guardó su cuchillo y se agachó. Ana retrocedió instintivamente, un gemido de dolor y miedo escapando de sus labios mientras se preparaba para el fin. Pero, en lugar de la hoja fría, sintió brazos fuertes y callosos que la levantaban de la tierra caliente. Él la levantó como si no pesara nada, con una firmeza que era casi gentil, y la acomodó sobre sus hombros. El dolor agudo en su tobillo la hizo jadear, pero ella se aferró a él, el miedo a la caída superando el miedo al hombre. Él comenzó a caminar, con pasos firmes y rítmicos, sin una sola señal de esfuerzo. Para Ana, el mundo se convirtió en un vaivén de cielo azul y tierra roja, el ritmo de su corazón martillando contra la espalda del guerrero. El olor de él era de humo de fogata, de sudor y del polvo del desierto, un aroma extrañamente protector que la confundía profundamente. El viaje se transformó en un delirio febril para Ana, un borrón de paisajes áridos mecido por la cadencia constante de los pasos de Nakai. Cuando finalmente llegaron, el impacto la despertó por completo. Escondido en el abrazo de un cañón rocoso, el campamento apache era un organismo pulsante de vida cruda. El olor a humo de mezquite y carne de venado asándose se mezclaba con el aroma penetrante de hierbas medicinales. Niños de piel, bronceada y ojos negros detuvieron sus juegos para mirarla, una curiosidad afilada y desconfiada en sus miradas. Mujeres, con vestidos de gamuza adornados con cuentas, interrumpieron la molienda de maíz, sus rostros impasibles, pero sus ojos duros como obsidiana. Era un mundo de sonidos guturales, de pieles secándose al sol y de un orden natural que Ana no comprendía. Ella no era una invitada, era una intrusión, una anomalía peligrosa en aquel santuario salvaje. La presencia de Ana en el 107 campamento tuvo el efecto de una víbora de cascabel deslizándose dentro de una cuna. Un silencio pesado cayó sobre todos, seguido por un murmullo que se esparció como veneno. Un guerrero mayor, cuyo rostro era una telaraña de cicatrices de batalla, escupió en el suelo al lado de Nakai. ¿Perdiste el juicio?, le gruñó en lengua apache. ¿Traer una Nakai-ye a nuestro hogar? Es mala suerte. Es una invitación para los soldados. Una joven, cuyos ojos seguían a Nakai con una intensidad posesiva, le lanzó a Ana una mirada de puro odio, viendo en ella no a una mujer herida, sino a una rival y una amenaza. La hostilidad era una fuerza física, una pared contra la cual Ana se sentía aplastada. Nakai los ignoró, su rostro una máscara de granito, pero sentía el peso de cada mirada, la desaprobación de su gente por aquella decisión que ni él mismo comprendía por completo. Nakai caminó a través del juicio silencioso de su pueblo hasta una pequeña cabaña de ramas y pieles, un wikiap, en la periferia del campamento. Allí, lejos de las miradas más curiosas, la depositó sobre un lecho de pieles de conejo. La suavidad, un contraste bizarro con la dureza de su situación. Sus miradas se encontraron por un breve y denso segundo. En los ojos de él,
Ana no vio al depredador que la había capturado, sino a un hombre acosado por una decisión que lo aislaba de su propio clan. Entonces, sin una sola palabra, se dio la vuelta y salió, la solapa de cuero de la entrada cayendo y sumergiéndola en la penumbra. Los sonidos del campamento se convirtieron en un murmullo distante, y el silencio que la envolvió era más pesado y amenazador que cualquier grito. Allí, sola y herida, Ana sintió el verdadero peso de su desamparo. Prisionera no solo de un hombre, sino de un mundo entero que la odiaba. Las horas se arrastraron, marcadas solo por la pulsación de dolor en su tobillo. Cuando la entrada del Wikiap se abrió de nuevo, ella se encogió, el corazón saltándole a la garganta. Pero quien entró no fue un guerrero, sino una anciana. Su rostro era una maraña de arrugas, cada línea contando la historia de una vida dura bajo aquel mismo sol que ahora castigaba a Ana. Era Isen, la curandera, la guardiana de las sabidurías del pueblo. Sus ojos, oscuros y profundos, no contenían la hostilidad de los otros, sino una curiosidad serena, la paciencia de quien observa la naturaleza. Sin hablar, la vieja se arrodilló, sus dedos nudosos y sorprendentemente firmes, palpando el tobillo hinchado de Ana con una pericia que trascendía la necesidad de palabras. Enseguida le ofreció una jícara con un té de hierbas amargo y caliente. Aquel gesto simple, práctico, fue la primera gota de humanidad que Ana había recibido desde su caída. Mientras Ana enfrentaba su primer crepúsculo en cautiverio, la noche en la hacienda de su padre, don Alejandro, era rasgada por la angustia. El regreso de las ovejas, asustadas y sin su guía, fue la alarma silenciosa que confirmó lo peor. Don Alejandro, un hombre cuya voluntad era tan dura e inflexible como la tierra que gobernaba, no derramó una lágrima. Su dolor se convirtió en una furia fría y metódica. Al amanecer, sus vaqueros ya estaban a sus puestos, con los rifles limpios y los caballos ensillados. Para él, la situación era una afrenta directa a su autoridad y, más importante, a su honra. Su hija, su propiedad, había sido tomada por el salvajismo que tanto despreciaba. La búsqueda que se iniciaba no era solo una misión de rescate, era una declaración de guerra, un intento brutal de reimponer su orden sobre un mundo que se había atrevido a desafiarlo. La noticia voló como un buitre sobre el valle, llegando al pequeño presidio militar y a oídos del capitán Romero. Impecable en su uniforme y en su arrogancia, Romero, que un día cortejó a Ana y fue sutilmente rechazado, sintió la noticia como un insulto personal. La imagen de la joven pura, ahora en manos de un bárbaro, inflamó su orgullo herido. Vio allí la oportunidad perfecta para convertirse en el héroe, el civilizador que rescataría a la doncella y purgaría la mancha de aquella tierra. Se presentó ante don Alejandro no con la sobriedad de un militar, sino con el fervor de un cruzado. Juntos moldearon la narrativa que serviría de justificación para cualquier atrocidad. No se trataba de una niña perdida, sino de una doncella raptada, un acto de guerra que exigía una respuesta implacable y sangrienta. La cacería humana que se formaba tenía menos que ver con salvar a Ana y más con aniquilar a sus captores. Los días siguientes fueron una monotonía de dolor punzante y observación pasiva. Bajo los cuidados prácticos de Isen, que aplicaba emplastos de olor fuerte y amarraba su tobillo con tiras de cuero, la fiebre de Ana comenzó a ceder. La comunicación entre ellas era un idioma de gestos, un lenguaje universal de necesidad y cuidado. Desde la penumbra de su refugio forzado, Ana se convirtió en una espectadora de la vida apache. Veía a las mujeres trabajando al unísono, sus manos hábiles, transformando cuero crudo en mocasines suaves, arcilla en vasijas y fibras de yuca en cuerdas resistentes. Observaba la forma en que los niños eran criados, con una libertad salvaje,
pero siempre bajo la mirada vigilante de la comunidad. El terror inicial, aunque todavía presente, comenzó a teñirse de una curiosidad renuente. Aquel pueblo, que en sus rezos había clasificado como salvaje, poseía un orden, una gracia y una resiliencia que la fascinaban. El primer paso para salir de su pasividad fue pequeño, casi invisible. Isen, al preparar una infusión, dejó caer su bolsa de cuero, y el contenido de hierbas secas se esparció por el suelo del Wikiop. Antes de que la anciana pudiera agacharse con un gruñido de esfuerzo, Ana, apoyándose en los brazos, comenzó a recoger meticulosamente cada hoja y raíz, separándolas del polvo con una paciencia que había aprendido al separar la lana de los abrojos. Era un gesto simple, un acto de valentía silenciosa para mostrarse útil, para ser más que una carga. Isen la observó en silencio, y cuando Ana le entregó el montoncito de hierbas limpias, la vieja apenas asintió con la cabeza. Un reconocimiento mínimo, pero que para Ana pareció una victoria monumental. De lejos, Nakai, que había traído un trozo de carne cocida, fue testigo de la escena. La imagen de la enemiga sirviendo a su mentora plantó otra semilla de duda en su corazón endurecido. Isen, percibiendo la necesidad práctica de comunicación, se convirtió en su primera maestra. Apuntaba al agua y pronunciaba tú, al pan de maíz, da, al cielo, ya. Y Ana, con la diligencia de una alumna desesperada, repetía cada sonido, cada inflexión gutural, sintiendo el peso y la textura de aquellas palabras extrañas en su lengua. Eran más que sonidos, eran las llaves de su supervivencia, los únicos hilos con los que podría empezar a tejer un mínimo de comprensión y quizás de seguridad. Un día, cuando la anciana le mostró una flor amarilla del desierto, Ana, en un impulso, susurró en su propia lengua flor. Isen la miró curiosa y repitió el sonido suave. Flor, un eco de otro mundo. En aquel intercambio, un puente frágil y precario de vocablos comenzó a construirse sobre el abismo cultural que las separaba. Las visitas de Nakai continuaban siendo breves y silenciosas. Dejaba su porción de comida, un trozo de carne asada, algunas raíces cocidas, en la entrada y se marchaba, manteniendo la barrera invisible entre ellos. Pero una noche en que la luna llenaba el Wikiap de una luz plateada, cuando él dejó un tazón de estofado humeante, Ana reunió todo su valor. «Ajeje», susurró ella, la palabra apache para gracias, sonando extraña y frágil en su boca. Nakai se quedó helado. El sonido de su propia lengua, viniendo de aquella que era la personificación del enemigo, lo golpeó con una fuerza inesperada. Se giró lentamente y la miró de verdad, tal vez por primera vez. No vio a la cautiva, a la mexicana, sino a una mujer que, a pesar del miedo, se estaba esforzando por aprender, por conectar. Aquel simple acto de cortesía rompió el silencio y complicó, de forma irremediable, el odio que él creía tan puro. La frágil tregua de Ana con su nueva realidad fue destrozada por el lamento agudo de un niño, el hijo menor de una de las mujeres más hostiles hacia ella, la misma que veía en Ana a una rival por el afecto de Nakai, ardía en una fiebre que los test de Isen no lograban apagar. El niño, pequeño y frágil, en delirios, y un miedo supersticioso comenzó a extenderse por el campamento. Para el pueblo apache, una enfermedad súbita e inexplicable era una señal de desequilibrio espiritual, la obra de malos espíritus, y la causa de aquel desequilibrio, para muchos, era obvia. Las miradas se volvieron hacia el Wikiap de Ana, duras y acusadoras. Ella era la extraña, la mala suerte, la bruja Nakai Ye, cuya presencia profana había traído la enfermedad. Ana sentía el peso de aquellas sospechas, sabiendo que, si el niño moría, su propio fin sería rápido y seguro.
Movida por un instinto que superó el miedo, Ana se arrastró fuera de su cabaña, el tobillo aún protestando. Vio la desesperación en el rostro de la madre y la frustración en los ojos de Isen. En su mente surgió la imagen vívida de su abuela, cuidando una fiebre similar con remedios sencillos de la hacienda. Ignorando las miradas amenazantes, le hizo gestos a Isen, pidiendo paños limpios y la jícara de agua más fría que tuvieran. Con una autoridad nacida de la desesperación, sumergió los paños y comenzó a aplicarlos en la frente y en las muñecas febriles del niño, un conocimiento empírico de su gente para bajar la temperatura. Mientras trabajaba, sus labios se movían en silencio, recitando un Ave María, el rezo de su infancia fundiéndose con el humo del campamento apache. Y bajo la mirada atónita de todos, el temblor del niño comenzó a disminuir, su respiración a hacerse más profunda y la fiebre, finalmente, a retroceder. Cuando llegó la mañana y el niño despertó, débil pero lúcido, un silencio cargado de significado se instaló en el campamento. La madre del niño se acercó a Ana y, sin decir una palabra, dejó a sus pies la mejor porción de pan de maíz de la mañana. Fue un gesto de gratitud, torpe y renuente, pero que resonó con la fuerza de una declaración. Isen, por su parte, miró a Ana con un nuevo tipo de respeto, el de una curandera reconociendo la sabiduría de otra, aunque viniera de una fuente extraña. Los murmullos hostiles que seguían a Ana por donde pasaba fueron reemplazados por una curiosidad cautelosa. Ya no era solo la cautiva Nakai-ye, era la mujer cuya sabiduría había salvado una vida. Nakai, que lo había presenciado todo, sintió que el peso de su responsabilidad por ella se transformaba. Ya no se trataba de un capricho o de una deuda extraña. Protegerla ahora era proteger un nuevo e inesperado activo para su pueblo. Esa noche, recostada bajo las pieles en su wickiup, Ana sintió un cambio profundo dentro de sí. Por primera vez desde su caída, el miedo no era la emoción dominante. En su lugar, una frágil pero resiliente sensación de valor propio comenzaba a echar raíces. Se dio cuenta de que su identidad, los recuerdos de su abuela, las oraciones de su fe, el conocimiento de su pueblo, no eran debilidades a ser abandonadas, sino fortalezas que podían garantizarle un lugar en el mundo, incluso en aquel mundo tan hostil. La honra, empezó a comprender, no residía en códigos externos o en la opinión ajena, sino en el valor de usar sus dones para el bien, en la dignidad de sus propias acciones. Ya no era solo la pastorcita caída, era una mujer que, incluso en el fondo del abismo, había encontrado una forma de levantarse. Si te está gustando esta historia, compártela o deja tu comentario para apoyar más relatos como este. La aceptación, aunque frágil, le dio a Ana la libertad de moverse con más seguridad por el campamento. Y fue en este nuevo escenario que Nakai se le acercó de una manera diferente. Cierta tarde, mientras ella ayudaba a Isen a organizar hierbas secas, él se aproximó, no para dejarle comida, sino para quedarse. Se sentó a una distancia respetuosa y a través de una combinación de gestos y las pocas palabras que compartían, le preguntó sobre la fiebre. Señaló su propia frente, luego un paño, sus ojos oscuros ya no impenetrables, sino abiertos y curiosos. Fue una demostración de respeto, una admisión de que el conocimiento de ella tenía valor. El corazón latiendo un poco más rápido, le explicó cómo pudo la simplicidad del agua fría contra el fuego del cuerpo. En aquella conversación torpe, la dinámica entre ellos cambió para siempre, de captor y cautiva a maestro y alumna. Aunque no estaba claro quién enseñaba a quién, la brecha en la muralla de silencio entre ellos se ensanchó en los días que siguieron. Los intercambios de palabras se hicieron más frecuentes, con Nakai enseñándole los nombres apaches de las montañas que
enmarcaban el cañón, y Ana ofreciéndole a cambio los nombres en español. Un día, invadida por una ola de nostalgia, tomó una rama y, en la tierra apisonada, dibujó los contornos de su hacienda. La casa de adobe, la pequeña capilla, el corral con las ovejas que parecían pequeñas nubes en el suelo. Nakai se agachó a su lado y observó el dibujo con una intensidad solemne. No veía solo líneas en el polvo, veía la anatomía de un hogar, un concepto que para él se había vuelto sinónimo de dolor y pérdida. Al señalar una pequeña figura que se representaba a sí misma, Ana le permitió ver no a la enemiga, sino a la niña que, como él, había sido arrancada de su mundo. Un hilo de empatía, fino pero fuerte, comenzó a tejerse entre ellos. Esta paz recién descubierta, sin embargo, era tan frágil como una flor del desierto. Fue pulverizada por la llegada frenética de dos exploradores, cuyos caballos, cubiertos de espuma, apenas se detuvieron antes de que los jinetes saltaran. La noticia que trajeron cayó sobre el campamento como la sombra de un halcón. Soldados. La palabra viajó en un susurro aterrorizado. Muchos, viniendo del sur. Los exploradores describieron una columna de polvo visible a leguas de distancia. Hombres a caballo, liderados por un oficial, moviéndose con la disciplina y la arrogancia de quien no busca esconder su rastro, sino intimidar. No era una patrulla de rutina, era una fuerza de exterminio. La atmósfera del campamento cambió instantáneamente. Los sonidos de trabajo y risas siendo reemplazados por un silencio eléctrico, el zumbido de la preparación para la guerra y la muerte inminente. Cada hombre tomó su rifle, cada mujer miró a sus hijos con un miedo ancestral. El guerrero de rostro severo que primero se opuso a Nakai encontró su voz en la crisis. Se volvió hacia la multitud, el dedo acusador apuntando directamente a Ana. «Se los advertí», gritó, su voz resonando en las paredes del cañón. «La Nakai-ye es un imán para los soldados. Su presencia trajo la desgracia hasta nuestra puerta. Debemos entregarla, dejar que se la lleven y quizás nos perdonen la vida». Un murmullo de acuerdo recorrió a los más atemorizados. El pánico buscaba un chivo expiatorio y Ana era el blanco perfecto. Antes de que la histeria pudiera crecer, Nakai se interpuso entre Ana y la multitud. Su postura era serena, pero letal. «Ella se queda», dijo. Su voz no alta, pero cargada de una autoridad incuestionable. «Ella salvó a uno de nuestros niños. Sabiduría es nuestra sabiduría ahora. Cualquiera que la amenace me responde a mí». En ese momento dejó de ser su captor o protector. Se declaró su guardián, trazando una línea de batalla dentro de su propio clan. El debate fue zanjado por la necesidad. Bajo el liderazgo del jefe de guerra, el mismo que desconfiaba de Ana, el campamento se transformó en un nido de avispas preparando la defensa. Las mujeres y los niños fueron despachados a las cuevas más altas e inaccesibles, llevando consigo agua y comida. Los guerreros se esparcieron por los bordes del cañón, volviéndose parte de la roca, cada uno eligiendo un punto de emboscada. El plan era simple y desesperado: usar el conocimiento del terreno para desangrar al enemigo, transformar el cañón en un laberinto mortal. En medio de aquella actividad febril y organizada, Ana se negó a ser una espectadora pasiva. Se unió a Isen, ayudando a preparar emplastos y vendajes, sus dedos ágiles trabajando con una urgencia nacida del pavor. Ella no podía luchar con un rifle, pero podía ayudar a cuidar de aquellos que lo harían. Su batalla se libraría en la retaguardia, con hierbas y paños limpios. En la quietud tensa que precede a la batalla, Nakai la encontró en la entrada de la cueva que serviría de enfermería improvisada. El aire de la noche era frío, cargado con el olor a ozono y miedo. Sin una palabra, le extendió una daga antigua, con el mango de hueso pulido por el uso. No era un arma para el ataque, sino para la defensa. La última opción,
un regalo sombrío que era, al mismo tiempo, la mayor prueba de confianza que podía ofrecerle. Cuando los dedos de ella se cerraron en torno al mango, los de él rozaron los suyos. Un toque breve, pero que cargaba el peso de 1000 conversaciones. Sus miradas se cruzaron en la penumbra, y allí, en ese silencio, se hizo una confesión. Una confesión de miedo, de un afecto improbable, y de la verdad innegable de que el destino de ella se había convertido en el de él. Se fue tan silenciosamente como llegó, dejándola con el acero frío en su mano y el corazón en llamas. El sonido llegó antes que la imagen, el ruido metálico de frenos y el tropel disciplinado de decenas de caballos. Entonces surgieron en la entrada del cañón, liderados por el capitán Romero, cuya postura era de una arrogancia teatral. Los soldados avanzaron en formación, una máquina de guerra confiada en su superioridad. Para ellos, aquel cañón era solo la guarida de una presa a ser abatida. No veían las figuras casi invisibles, camufladas entre las rocas, los arcos tensos, los cañones de los rifles apuntando desde las sombras. El primer sonido de la batalla no fue un disparo, sino el silbido agudo de una flecha, que encontró su blanco en el cuello de uno de los exploradores. El caos explotó. El cañón, que había sido diseñado para ser un refugio, se transformó en una caja de resonancia para el infierno, con el sonido de los disparos rebotando en las paredes de piedra, mezclados con los gritos de hombres y caballos en agonía. Acurrucada en la precaria seguridad de la cueva, Ana vivía la batalla a través de los sonidos. Cada detonación era un golpe físico, cada grito un eco en su alma aterrorizada. Los rezos que susurraba eran una maraña confusa de súplicas por la vida de Nakai y por el alma de todos los hombres, apaches y mexicanos, que morían allá abajo. La espera era una tortura, una impotencia que la consumía. La parálisis fue rota por la llegada de los primeros heridos. 2 guerreros fueron arrastrados adentro, dejando un rastro de sangre en el polvo. Y Zen, con una calma sobrenatural, comenzó a detener la hemorragia de uno de ellos, gritando órdenes que Ana apenas comprendía. Por un instante, el horror la paralizó. Pero entonces la mirada de un joven apache, con el rostro contraído de dolor, encontró la suya. En ese momento, el miedo retrocedió, dando paso a la determinación. Ella era la única otra persona allí que sabía cómo curar. Las horas se arrastraron bajo el sol, inclemente, y la marea de la batalla comenzó a cambiar. La ventaja inicial de la emboscada se deshizo contra la disciplina y el poder de fuego de los soldados. El capitán Romero, reagrupando a sus hombres, inició un avance lento y metódico, usando la superioridad numérica para flanquear las posiciones apaches. Los disparos de los guerreros se volvieron más esporádicos, cada bala gastada una pérdida irreparable. El número de heridos que llegaban a la cueva aumentaba, y los gemidos de dolor se superponían al ruido de la lucha. Ana y Zen trabajaban en un silencio desesperado, sus manos cubiertas de sangre, sabiendo que cada hombre que salvaban momentáneamente pronto sería reemplazado por otro. Los estruendos de los rifles estaban peligrosamente más cerca, resonando en la propia roca que debía protegerlos. La trampa se estaba convirtiendo en una tumba. El terror se materializó con el sonido de botas en piedra suelta, justo en la entrada de la cueva. Una voz, hablando un español brutal y exultante, cortó el aire. «¡Los encontré! ¡Están escondidos aquí!» Era Romero. Ana espió por una rendija y lo vio, el rostro manchado de pólvora, los ojos brillando con la fiebre de la venganza. El pánico estalló en la cueva, las mujeres acercaron a sus hijos y un lamento bajo comenzó. En ese instante, todas sus elecciones se redujeron a un punto insoportable.
Miró a los niños aterrorizados, a Isen, que ahora sostenía un cuchillo con manos temblorosas, y al joven guerrero herido, cuya sangre aún manchaba sus manos. Entregarse a Romero quizás saciaría su sed de venganza y salvaría a los otros. Luchar era la muerte segura. Quedarse allí era esperar la masacre. La daga de Nakai pesaba en su mano, ya no como un símbolo de confianza, sino como la carga de una decisión imposible. En un instante de claridad vertiginosa, Ana vio su camino. No era la sumisión, ni el sacrificio inútil, era la confrontación. Para el asombro de Isen y las otras mujeres, se levantó y caminó firmemente hacia la entrada de la cueva. Con la cabeza erguida y la daga de Nakai visible en su mano, emergió a la luz del sol, parpadeando contra la claridad y el caos de la batalla. Su aparición tuvo el efecto de una aparición fantasmal. Los soldados que se preparaban para invadir la cueva se detuvieron, confusos al ver a la doncella cautiva de pie, ilesa y desafiante. El propio capitán Romero retrocedió un paso, la sorpresa rompiendo su fachada de furia. Ana no levantó el cuchillo para amenazar, sino que lo sostuvo contra su propio cuerpo. Una declaración silenciosa de que era ella quien controlaba su destino ahora. «Capitán», su voz sonó, sorprendentemente firme, cortando el ruido de los disparos esporádicos. «¿Usted me busca a mí?» Romero, recuperándose del shock, esbozó una sonrisa de desdén. «Ana, gracias a Dios. Apártate para que podamos matar a estos demonios». «Usted no entiende», replicó ella dando un paso al frente. «Su misión de rescate ha terminado. Yo no fui secuestrada. Yo tomé una decisión». Levantó la daga ligeramente. «Este hombre, a quien usted llama demonio, actuó con más honor que usted. Él es mi esposo ante la única ley que importa en este desierto, la ley del honor. Al atacar a su pueblo, usted no me está salvando. Está intentando matar a mi esposo y destruir mi nuevo hogar». Usó el lenguaje de ellos, el código patriarcal de honor, como un arma, transformando la narrativa de una cacería justa en un ataque sórdido a la familia de una mujer mexicana. La confusión se extendió por los rostros de los soldados. Las palabras de Ana dieron en el blanco con más precisión que una flecha. La acusación de deshonra, hecha públicamente, hizo que la sangre subiera al rostro del capitán Romero. «¡Loca! ¡Traidora!», vociferó, su furia alimentada por la humillación frente a sus subordinados. «El demonio apache te ha hechizado». Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Sus hombres, que habían marchado hacia el peligro en nombre del rescate de una doncella, ahora intercambiaban miradas inciertas. La narrativa simple del bien contra el mal se había complicado y su vacilación, una pausa de apenas unos segundos, fue una eternidad en la economía de la batalla. Fue la apertura que Nakai esperaba. Desde su puesto de observación, vio la confusión en las filas enemigas y el acto de valor imposible de Ana. Con un grito gutural que era pura furia y venganza, se lanzó desde las rocas, liderando un contraataque desesperado y suicida. La carga de Nakai y los pocos guerreros que aún podían luchar transformó el punto muerto en un remolino de violencia. La batalla dejó de ser un asedio a distancia y se convirtió en un enfrentamiento brutal, cuerpo a cuerpo. En medio del caos, dos combatientes fueron atraídos el uno hacia el otro como imanes, Nakai y Romero. Su enfrentamiento era el corazón de la batalla, una lucha personal que encapsulaba todo el conflicto. La espada de oficial de Romero, un arma de entrenamiento y disciplina, chocó contra el cuchillo de 1200. Caza de Nakai, una extensión de su brazo, de su voluntad de sobrevivir. Su danza mortal era impulsada por más que táctica. Era alimentada por el odio, el orgullo herido y una rivalidad por Ana, que representaba para cada uno de ellos un mundo entero.
Ana observaba impotente la colisión de sus dos universos, sabiendo que su futuro se estaba escribiendo con sangre en esa lucha. La lucha era la personificación de sus mundos. Romero era todo técnica y furia, sus estocadas eran poderosas y entrenadas, pero rígidas. Nakai era instinto y adaptación, sus movimientos fluidos, usando el suelo irregular y el cuerpo del enemigo a su favor. El acero más largo del capitán mantuvo a Nakai a distancia por un tiempo, infligiéndole un corte profundo en el hombro. Pero la ira de Romero lo volvió descuidado. En un golpe final y arrogante se expuso por un milisegundo. Fue suficiente. Nakai no retrocedió del golpe. Avanzó hacia él, aceptando el dolor de la hoja que lo rasgaba para encontrar su propio blanco. El cuchillo de caza, corto y letal, cumplió su propósito. Romero cayó de rodillas, no con un grito, sino con una mirada de shock e incredulidad antes de desplomarse con el rostro en el polvo que había venido a conquistar. La muerte del capitán fue la señal. Para los soldados, que ya luchaban con la convicción debilitada, la caída de su líder rompió lo que quedaba de su moral. La formación se deshizo en pánico. La retirada no fue estratégica, fue una huida desesperada. Cada hombre, por su cuenta, dejando atrás a sus compañeros caídos. En pocos minutos, el sonido de la batalla se fue extinguiendo, reemplazado por un silencio profundo, casi profano, roto solo por los gemidos de los heridos. El humo de la pólvora ardía en los ojos y en la garganta, mezclándose con el olor dulce y nauseabundo de la sangre. La victoria tenía un sabor amargo a cenizas. Los guerreros apaches que quedaron de pie miraron los cuerpos de sus amigos y hermanos. Habían defendido su hogar, pero el precio había sido devastador. El pequeño grupo estaba irremediablemente herido, y la alegría de la supervivencia fue sofocada por el luto. El silencio que siguió a la huida de los soldados era pesado, denso. Ana no esperó. Corrió por el escenario de carnicería, el corazón martillando contra las costillas, los ojos buscando a una sola persona. Encontró a Nakai recostado en una roca, pálido por la pérdida de sangre, el brazo herido colgando a su lado. Sin una palabra, se arrodilló y con las manos, que ahora sabían qué hacer, rasgó un trozo de su vestido para hacer un vendaje. Mientras limpiaba la herida con una infusión que Isen le había enseñado a preparar, él la observaba. La máscara de guerrero impasible había caído, revelando al hombre exhausto y vulnerable debajo. Cuando el vendaje estuvo firme, las manos de ella, manchadas con la sangre de él, se posaron sobre las de él. En ese toque, el ultimátum desesperado en la cañada se disolvió, siendo reemplazado por una promesa silenciosa, un lazo forjado no por la honra impuesta, sino por el sacrificio compartido. Esa noche, la fogata del consejo era pequeña, rodeada solo por los pocos guerreros que quedaban. El aire estaba cargado de luto. El jefe de guerra, el rival de Nakai, se levantó. Su rostro estaba sombrío, pero sus ojos, cuando se volvieron hacia Ana, ya no contenían desprecio. Habló de la valentía de los caídos, del liderazgo de Nakai, y luego, con una voz ronca de emoción, habló de la mujer mexicana. Contó cómo ella enfrentó al capitán, usando las palabras como armas, y cómo sus manos habían trabajado para salvar a los heridos mientras los hombres luchaban. Isen entonces habló, su voz como el viento en el cañón, declarando que el corazón de Ana había demostrado ser apache, independientemente de la sangre que corriera por sus venas. No hubo oposición. El consenso fue unánime y silencioso. Ana, la pastorcita, había encontrado a su pueblo, no por nacimiento, sino por fuego y sangre, transformando los años pasaron y a las personas. El pequeño grupo, diezmado por la batalla, no regresó a la vida antigua.
Liderados por Nakai y la sabiduría de Ana, encontraron un nuevo hogar en un valle fértil y escondido, un lugar para empezar de nuevo. Allí, una nueva generación creció, con niños de ojos oscuros que sabían trenzar rosarios con la misma habilidad con la que identificaban huellas de animales. Ana, ahora una matriarca serena, les enseñaba los rezos en español y los cantos de gratitud en lengua apache. Les contaba las historias de la Virgen de Guadalupe y de la mujer que cambia. Nakai, con el rostro más surcado, pero los ojos más apacibles, enseñaba a los niños a cazar con el arco y a tratar la tierra con el arado. No pertenecían a ninguno de los dos mundos, así que crearon uno propio, un oasis de sincretismo en medio de una tierra de odio. La honra que Ana una vez creyó que residía en la pureza de su cuerpo, la redescubrió en la fuerza de su espíritu y en la resiliencia de su corazón. El matrimonio que nació de un ultimátum desesperado floreció en una relación de respeto y profundo amor, una prueba silenciosa de que los puentes más fuertes se construyen sobre los abismos más profundos. Se convirtieron en una leyenda silenciosa en aquellas tierras, el guerrero apache y su esposa mexicana, un faro de esperanza improbable. Su trayectoria, forjada en el miedo y la violencia, se convirtió en un testamento duradero a la capacidad humana de encontrar la humanidad en el rostro del enemigo y de construir un hogar donde antes solo había fronteras. Si esta trayectoria te inspiró, suscríbete al canal, comparte para ayudar a más personas a conocer historias de superación y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Muchas gracias.